Bueno, ¿cómo andan? Buenísimo, Deb. Em, por suerte la otra vez me parece que quedaron subidos como publicaciones, así que en realidad no se borraron a las 24 horas, sino que quedan publicados ahí para siempre, digamos. Em, pero es una opción que recién me apareció la otra vez, eso de compartirlo como algo de IGTV. No me había aparecido antes, no sé por qué me apareció ahora. Em, pero bueno, por suerte apareció eso. Em, pero bueno, pero en realidad, claro, no, yo no sé si va a quedar o no va a quedar. Así que si lo grabas, mejor. Em, bueno, supongo que avisaron por WhatsApp que estamos acá. Si no, avisen. Recién estuve chequeando algunos mensajes que me habían enviado por acá, por Instagram. Lo que pasa es que cuando me los envían por Instagram, no me aparecen como notificaciones porque como yo no sigo a nadie desde esta cuenta, me quedan como mensajes, no es mensajes ocultos, pero una cosa así. Entonces no los veo, no, y se me pasa de chequear eso y entonces quedan ahí. Y de hecho eran bastante viejos los mensajes. Eh, a ver, mm, voy a cambiar esto porque tiene poca señal. Bueno, pero nada, por eso les repito por las dudas que en general traten de escribirme eh, por el aula virtual, que ahí sí lo chequeo más frecuentemente. Si tienen alguna consulta que hacerme y que no me escriban acá por Instagram en lo posible porque el mensaje va a quedar ahí mucho tiempo por ahí. Como estamos haciendo últimamente, si tienen alguna consulta sobre lo que voy diciendo o sobre otra cosa, mientras sea más o menos corta, es preferible que la hagan acá en esta, donde ustedes tienen al lado de comentar. Creo que ahí o arriba, no sé dónde, pero les debería aparecer como un signito de pregunta. Si pueden redactar la consulta por ahí mejor, así queda grande y además queda fijada en la conversación para que se sepa de qué estoy hablando. Bueno, entonces podemos arrancar. Voy a cambiar esto de lugar. A ver ahí. A ver, lo voy a agrandar un poco más. Pero por el aula virtual, hasta donde yo sé, no tengo mensajes pendientes. Si me preguntaste algo, ya lo contesté, probablemente. Por eso, no sé, capaz que te contesté recién, Mica, no sé, uy. Después te fijas. Bueno, hoy era el último día que había para entregar el trabajo. ¿Era el 20 o no? Por eso, si alguien necesita extensión, que me avise.
Bueno, entonces habíamos entrado de alguna manera al siglo XIX, ¿sí? Lo que sería el 1800. Y ahí a mediados de ese siglo XIX había aparecido Nightingale, Florence Nightingale, que además eh, por ahí vi que este año se cumplen 200 años de su nacimiento y además hay una revalorización de esta figura porque, bueno, porque nada, frente a esta circunstancia del coronavirus hay una revalorización de los trabajadores de la salud, entonces es como el año de la enfermería en definitiva. Em, bueno, y lo que habíamos visto es que ella, ¿por qué famosa? Porque profesionalizó de alguna manera la enfermería. La fue a través de su intervención, de su publicación, de este cuaderno de notas, digamos, de enfermería. Ella ahí sistematiza una teoría de la enfermería y eso hace que haya un método de trabajo y eso hace que sea más profesional, que no sea al tuntún como algo voluntario, sino que sea una profesión. Y además empieza a producir, por eso hablamos de un modelo, el modelo Nightingale, y esto lo van a encontrar en Ramazzotti y Balobra, como un modelo porque empieza a replicarse en distintas partes del mundo esta manera de enseñar la enfermería, que consistía en una feminización de la enfermería, como un énfasis en que las enfermeras sean mujeres, eh, que haya un distanciamiento relativo de el dominio de la medicina, de que se empiece a producir un espacio que obviamente está vinculado a la medicina, pero que es autónomo, que tiene ciertas características propias, la enfermería. Y su formación, y que entonces las clases o cómo se forma una enfermera, y voy a hablar en femenino porque ya por este énfasis que les digo en que sean mujeres, eh, de que estas enfermeras estén formadas por otras enfermeras, por ejemplo, y no por médicos, que además en ese momento eran médicos varones porque no había mujeres médicas todavía, porque en algunos lugares las mujeres no accedían a la universidad. De hecho, hace poco me enteré que, y esto también les va a aparecer en bueno, ahora lo vamos a mencionar, pero la figura de Grierson y, bueno, nosotros vimos a Carrillo como ministro, el primer ministro de salud de argentino. Esas dos figuras es posible que aparezcan en un nuevo billete que es posible que salga de 5.000 pesos. Es posible que aparezcan ellos dos. Pero bueno, es un dato de color. Entonces ese era el modelo Nightingale. Feminizar la planta, que haya una escuela y que esa escuela esté dirigida por enfermeras y como este énfasis en el don natural de las mujeres. ¿Sí? Esos serían los 3 puntos más importantes. Entonces, de nuevo, en ese siglo XIX ya empiezan a surgir las organizaciones internacionales de enfermería, como por ejemplo la Cruz Roja y este Consejo Internacional de Enfermería. Y después acá vamos a ver algunas organizaciones nuestras, argentinas, ya en el siglo XX, en realidad. Esto lo vimos. Después, y nos quedamos acá con esta definición de enfermería de ese Consejo Internacional de Enfermería, pero que sigue existiendo hoy en día, y esta es una definición bastante actual, que lamentablemente no puse el año, así que no sé de cuándo será, pero es algo actual. Y habíamos repasado, digamos, esta definición que es bastante extensa y es bastante compleja, y de hecho no sé si está muy bien escrita, pero
digamos que es todo eso que abarca la enfermería y en definitiva esta definición justamente les muestra que la enfermería abarca muchísimas cosas, ¿sí? Em, que los sujetos, los pacientes de la enfermería a veces están enfermos, pero a veces son sanos, porque la enfermería tiene que ver con el cuidado y ese cuidado a veces se da en la enfermedad, pero también en la prevención, no solo en el intento de curar, sino que también en el intento de prevenir la enfermedad. Eh, Ahí como lateralmente vemos que esos sujetos no son solo individuos, sino que también son grupos, ¿sí? Esos pacientes posibles. Que, eh, que entonces vamos a tener personas enfermas y que por lo tanto pensamos en, bueno, personas que eventualmente pueden recuperarse, pero también tenemos personas moribundas en cuidado. Personas que ya sabemos que no tienen cura o que efectivamente van a morir inmediatamente, se dice, pero que aún así hay que tener un cuidado, no solo de esa persona, sino de su grupo de afectos, ¿sí? Que además un enfermero o una enfermera trabaja con un paciente, pero también trabaja con otros profesionales, que a veces son colegas enfermeros o enfermeras, a veces van a ser médicos, a veces son sujetos que están en una posición más de mayor jerarquía por su jefatura y sus decisiones, pero que también yo voy a estar en esas posiciones de jefatura y decisión. Y que a veces también voy a trabajar con otros profesionales de la salud que no necesariamente son médicos o enfermeros. Y después hay situaciones de discapacidad o de enfermedad crónica que también suponen otro tipo de sujeto con el que vamos a trabajar. Y dentro de las funciones esenciales de la enfermería había toda una serie de competencias que ya vimos. Y en esta definición yo creo que hay un énfasis en la actividad de investigación, que por ahí no se piensa mucho en eso, pero un enfermero puede participar de un equipo de investigación que implica de alguna manera continuar con su formación, pero también más allá de la actividad de investigación hay a veces se habla de formación permanente, y esto, ¿sí?, de que hay una participación política de los enfermeros en las políticas de salud, que entonces como enfermero también tengo que tener esa preocupación por hacia dónde está yendo la cuestión de salud en mi país, en mi provincia, en mi municipio, que esto también es una función esencial, estar atento a qué está pasando en mi comunidad, básicamente. Bien, ¿se corta muchísimo? Bueno, esto habíamos visto. Y entonces seguimos con este recorrido histórico y vemos que en el siglo XX, en la primera mitad, el siglo XX está dominado por las guerras, por la Primera Guerra Mundial primero y después por la Segunda. Acá tenemos a la Segunda, que va a ser bien. Del 37 al 45, pero la primera es desde el 14 hasta el 19, me parece, ahora no estoy seguro.
Bueno, pero son dos grandes guerras que involucran no solo a Europa, sino eventualmente van a implicar a algunos países de Asia y a Estados Unidos, sobre todo la segunda. Y por eso se habla de guerras mundiales, aunque tampoco es que todo el mundo, pero mal que mal todos los países eventualmente tuvieron que tomar una posición en cuanto a de qué lado estaban, eh, aunque no participasen directamente con tropas o con armamento. Pero bueno, esa gran conflicto implicó la expansión de la demanda de enfermeras, que es lo que pongo acá, ¿sí? Eh, Se consolida la necesidad de establecer lineamientos internacionales sobre la profesión y la formación. Como en ese conflicto, supongamos que las batallas en Francia, como así como había soldados ingleses, franceses, españoles, italianos, alemanes, todos juntos ahí en el mismo lugar, así también había servicios de enfermería de distintas partes del mundo. Entonces ahí surge la necesidad de que haya unos lineamientos internacionales y que los equipos de trabajo trabajen de manera conjunta. Entonces surge la necesidad de establecer lineamientos internacionales. Además que también a partir de esta Segunda Guerra Mundial un poco también se abre la puerta a una globalización general. Este proceso de globalización, ustedes generalmente si buscan globalización les va a hablar de algo que se da a partir de los años 80 recién, pero en realidad desde otra perspectiva es algo que se da desde el descubrimiento de América. A partir del descubrimiento de América cada vez más el mundo va a estar más conectado. Primero fueron los barcos, pero eventualmente y en esta época ya empiezan los aviones y los aviones van a definir esa y van a ir en crecimiento esta conexión que tiene el mundo, de que en 3 horas puedo estar en un lugar muy lejano, eh, y que no solo el barco que tenía otros tiempos de meses de transporte. Eh, bueno, y por eso se habla a partir de los años 80 porque ahí ya está, es el nacimiento del Internet. Pero que ya está la televisión y ya todo esto, ¿sí? Pero a partir del 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, a partir de ese momento se funda la ONU, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. Y entonces a partir de ahí se dan muchos lineamientos. En realidad la ONU en un principio era una organización de los países capitalistas, digamos, o liberales, porque los países que quedaban, se llama, del otro lado de la muralla, de la muralla de hierro que se habla simbólicamente, pero que concretamente era el muro de Berlín,